El sol se oculta en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. En el pequeño pueblo de Virginia City, la vida parece seguir su curso, pero hoy, algo está en el aire. La atmósfera es densa, cargada de una tristeza palpable. Dan Blocker, el querido Josh Cartwright, se enfrenta a su destino. La trama de este episodio no es solo una historia más, es un adiós que resuena en el corazón de millones. Josh siempre fue el pilar de la familia Cartwright. Su bondad y fuerza eran inquebrantables, pero hoy su sonrisa se ha desvanecido. En su mirada hay un vacío que grita por respuestas. ¿Qué significa realmente ser fuerte? ¿Es suficiente ser el protector de los demás si no puedes protegerte a ti mismo? Estas preguntas atormentan a Josh mientras se enfrenta a una decisión desgarradora. La escena se desarrolla en el rancho. Josh observa el paisaje que ha amado toda su vida. Cada rincón le recuerda momentos de alegría, risas y amor. Pero hoy, esos recuerdos son un peso, la culpa lo consume. ¿Podrá dejar atrás a su familia? ¿Podrá encontrar la paz en medio del caos? La lucha interna es feroz. La lealtad a su familia choca con su deseo de libertad. Mientras el viento sopla suavemente, Josh se encuentra en una encrucijada. La vida que ha llevado lo ha moldeado, pero ahora se siente atrapado. La pregunta que lo atormenta es simple, pero devastadora: ¿es el sacrificio por los demás un acto de amor o una condena a la soledad? La respuesta se cierne sobre él como una sombra. La tensión aumenta. Cada segundo se siente como una eternidad. Josh sabe que su decisión cambiará todo. La cámara se acerca a su rostro, capturando la angustia en sus ojos. La música se intensifica, creando un crescendo emocional. El momento culminante se acerca. ¿Qué elegirá Josh? ¿Seguir el camino que siempre ha conocido o arriesgarlo todo por un futuro incierto? La escena se corta abruptamente. La pantalla se oscurece. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Puede un hombre ser verdaderamente libre si su corazón está atado a los demás? La respuesta podría cambiarlo todo. Desde sus humildes comienzos en Texas, Dan Blocker se enfrentó a un dilema que lo acompañaría toda su vida. La imagen de Josh Cartwright, el querido personaje que interpretó, era un símbolo de bondad y fuerza. Pero detrás de esa sonrisa amplia y esa risa contagiosa, había un hombre atormentado por la pérdida. ¿Cómo podía ser un pilar de fortaleza para otros cuando su propio corazón estaba desgarrado? La historia de Dan comenzó en una pequeña ciudad, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Desde niño, aprendió a luchar, no solo contra los adversarios en el campo de fútbol, sino también contra la tristeza que lo acechaba en casa. Su madre, una mujer fuerte, había perdido a su padre en un accidente trágico. Esa ausencia dejó una marca indeleble en su alma. Dan se preguntaba constantemente: ¿cómo puedo ser fuerte cuando el dolor me consume? A medida que crecía, su físico imponente lo llevó a la actuación. En Hollywood, encontró un refugio, pero el éxito no llenó el vacío. Cada vez que se ponía el sombrero de vaquero y se convertía en Josh, sentía que estaba interpretando un papel que no le pertenecía del todo. La risa de su personaje resonaba en los corazones de millones, pero en su interior, la tristeza lo envolvía como una sombra. La serie Bonanza lo catapultó a la fama. Josh era el hermano leal, el amigo inquebrantable. Pero cada vez que la cámara se apagaba, Dan se enfrentaba a su propia soledad. La pregunta lo atormentaba: ¿puedo ser realmente feliz mientras otros sufren? En cada episodio, mientras Josh resolvía conflictos y ayudaba a los demás, Dan luchaba con su propia incapacidad para sanar. Un día, mientras filmaban una escena en el rancho, un niño se acercó a él. Con ojos brillantes le dijo: «Eres mi héroe, Josh». Esa simple frase lo golpeó con fuerza. ¿Era él realmente un héroe? ¿O este solo un hombre que ocultaba su dolor detrás de una máscara de alegría? Esa noche, Dan se sentó solo en su habitación, la pregunta resonando en su mente: ¿qué significa ser un héroe? La lucha interna de Dan se intensificó. En su vida personal, las relaciones se volvían complicadas. Su esposa, una mujer comprensiva, intentaba acercarse a él, pero él se cerraba. El miedo a mostrar su vulnerabilidad lo mantenía alejado. «Si me ven llorar, ¿qué pensarán de Josh?», se decía a sí mismo. La imagen del hombre fuerte que había creado se desmoronaba con cada lágrima no derramada. En una de las escenas más emotivas de Bonanza, Josh se enfrenta a un dilema moral. Debe elegir entre salvar a un amigo o seguir las reglas.
Dan, al interpretar esa escena, sintió que estaba viviendo su propia batalla, la lucha entre lo correcto y lo fácil. La presión de ser un modelo a seguir lo consumía. ¿Podía ser un buen hombre y al mismo tiempo ser fiel a sí mismo? La tensión aumentaba. Cada día en el set era un recordatorio de su propia lucha. La risa de Josh resonaba en el aire, pero Dan sentía que el eco de su dolor era más fuerte. La pregunta seguía ahí, como un eco persistente. ¿Puedo ser un héroe y seguir siendo yo mismo? A medida que la serie avanzaba, la presión se volvía insoportable. La fama trajo consigo una multitud de admiradores, pero también una soledad abrumadora. En las noches solitarias, Dan se preguntaba si alguna vez podría reconciliar su imagen pública con su realidad interna. Es posible ser amado y al mismo tiempo sentirse tan solo. La lucha de Dan no era solo con su dolor, sino con la expectativa de ser un ícono. La gente veía a Josh como un modelo de bondad, pero Dan sabía que había más en su historia. La lucha entre la imagen y la realidad se convirtió en su mayor conflicto. ¿Podría encontrar la paz en medio de la tormenta? En un momento de reflexión, Dan miró al horizonte. Las luces de Hollywood brillaban, pero su corazón estaba en Texas, en su hogar. La pregunta seguía ahí, como un faro en la oscuridad. ¿Qué significa realmente ser fuerte? La respuesta, aunque elusiva, comenzaba a tomar forma. Quizás la verdadera fortaleza no estaba en ocultar el dolor, sino en abrazarlo. En ese momento Dan comprendió que su viaje apenas comenzaba. La noticia llegó como un rayo. Blocker, el corazón del equipo, había muerto, solo 43 años. La sala de producción se llenó de un silencio abrumador. Las miradas se cruzaron, llenas de incredulidad. ¿Cómo seguir adelante sin él? Era más que un líder. Era un amigo, un mentor. Su risa resonaba en cada rincón, su energía iluminaba los días más oscuros. Los productores se reunieron en una sala pequeña, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La tensión era palpable. Cada uno enfrentaba su propio dilema. ¿Debían continuar el proyecto que tanto había significado para Blocker, o este era mejor rendirse, honrando su memoria? La pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa. María, la productora ejecutiva, rompió el silencio. Su voz temblaba. No podemos dejar que su legado se apague. Él siempre creyó en este proyecto, pero en su interior, la duda la devoraba. ¿Era correcto seguir adelante, o este sería una traición a su memoria? La lucha interna la consumía. La pasión por el trabajo chocaba con el dolor de la pérdida. El equipo comenzó a discutir ideas. Algunos querían hacer un homenaje, un episodio especial en su honor. Otros pensaban que eso no sería suficiente. ¿Qué pasará si no logramos capturar su esencia?, se preguntó Javier, el director de fotografía. Su mirada estaba llena de angustia. La presión aumentaba. La sombra de Blocker parecía acecharlos, recordándoles que cada decisión contaba. Mientras tanto, en la esquina de la sala Lucas, el guionista, observaba en silencio. Su mente estaba en un torbellino. Recordaba las largas noches de trabajo junto a Blocker, las risas, las discusiones acaloradas, los sueños compartidos. ¿Cómo podría escribir sin su guía? La idea de continuar sin él lo aterraba. Pero también sabía que rendirse significaría olvidar, y eso era algo que no podía permitir. La conversación se intensificó. Las voces se alzaron, cada uno defendiendo su punto de vista. La tensión era como un hilo tenso, a punto de romperse. María intentó calmar a todos. Necesitamos encontrar un camino que honre su memoria, pero que también nos permita seguir adelante. Pero ¿cómo se honra a alguien que ha dejado un vacío tan inmenso? La noche avanzaba y el cansancio comenzaba a hacer mella. Las ideas se volvían repetitivas, los rostros cansados, pero en el fondo, todos sabían que la decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. La presión era abrumadora. ¿Qué pasaría si fracasaban? ¿Qué pasaría si no lograban hacer justicia a la visión de Blocker? Lucas finalmente habló. Quizás deberíamos escribir una carta que explique por qué seguimos adelante, una carta que hable de lo que él significó para nosotros. Su voz era un susurro, pero en la sala se hizo un silencio. La idea resonó en todos. Una carta, un testimonio de su amor y respeto. Pero, ¿sería suficiente? María sintió lentamente. Sí, una carta. Pero también necesitamos un plan que nos permita seguir su legado. La idea comenzó a tomar forma, un homenaje, pero también un nuevo comienzo. La lucha interna de cada uno se reflejaba en sus rostros. La tristeza se mezclaba con la esperanza. Era un camino incierto, pero era un camino. Mientras la noche se deslizaba hacia la madrugada, el equipo comenzó a escribir. Cada palabra era un tributo, cada frase un recuerdo. La carta se convirtió en un espejo de sus almas. La lucha entre el dolor y la esperanza se hizo palpable. ¿Podrían realmente continuar sin él?
La respuesta seguía siendo un eco en sus corazones. Finalmente la carta estuvo lista. Un documento que encapsulaba su amor, su dolor y su determinación. Era un paso hacia adelante, pero también un reconocimiento de lo que habían perdido. La sala estaba llena de emociones. Cada uno sabía que, aunque Blocker ya no estaba, su espíritu seguiría vivo en cada decisión que tomaran. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Era un nuevo día, pero la sombra de Blocker seguía presente. La lucha no había terminado. La pregunta seguía en el aire: ¿podrían realmente honrar su legado? La respuesta estaba en sus manos. Y así, con el corazón pesado pero decidido, el equipo se preparó para enfrentar el futuro. La ausencia de Blocker se siente como un eco en el corazón de Bonanza. Cada rincón de la serie, cada escena, parece susurrar su nombre. Los personajes, atrapados en un torbellino de emociones, se enfrentan a un dilema moral: cómo honrar su legado sin traicionar la esencia que él representaba. El sol se oculta lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. La atmósfera es densa, cargada de recuerdos y decisiones difíciles. Los protagonistas se reúnen en el viejo salón, un lugar que solía vibrar con risas y camaradería. Ahora, el silencio pesa como una losa. Cada uno de ellos siente la presión de la ausencia, como si Blocker estuviera observando desde algún lugar, esperando que hagan lo correcto. La primera en hablar es Clara. Su voz tiembla, pero su mirada es firme. ¿Qué haría Blocker?, se pregunta en voz alta. Esa pregunta resuena en la sala como un eco que no se apaga. Todos saben que la respuesta no es sencilla. Blocker siempre fue el faro, la brújula moral del grupo. Su ausencia deja un vacío que nadie puede llenar. Mientras Clara habla, su mente se llena de imágenes de Blocker, su risa, su forma de ver el mundo, pero también recuerda sus errores, sus decisiones difíciles. ¿Era realmente un héroe? ¿O este simplemente un hombre que luchaba con sus propios demonios? Esa dualidad la atormenta. ¿Cómo pueden honrar a alguien que también tenía sombras? A su lado, Javier se siente dividido. Él siempre admiró a Blocker, pero también sabe que su legado no es perfecto. Si seguimos su camino, ¿no estamos perpetuando sus fallos?, se pregunta en silencio. La idea de traicionar la esencia de Bonanza lo consume. ¿Es posible avanzar sin olvidar? La lucha interna lo desgasta. La lealtad a Blocker choca con la necesidad de evolución. El silencio se vuelve ensordecedor. Cada uno de ellos se enfrenta a sus propios fantasmas. La cámara se mueve lentamente, capturando las expresiones de angustia y duda. La tensión es palpable. ¿Qué decisiones tomarán? ¿Cómo pueden encontrar un camino que honre a Blocker sin caer en sus errores? De repente, la puerta se abre. Es Marco, el más joven del grupo. Su rostro refleja una mezcla de determinación y miedo. No podemos quedarnos atrapados en el pasado, dice con voz temblorosa. Blocker nos enseñó a luchar, a ser valientes, pero también nos enseñó a aprender de nuestros errores. Sus palabras caen como un rayo en medio de la tormenta. La sala se queda en silencio, cada uno reflexionando sobre la verdad de sus palabras. Marco plantea una pregunta inquietante: ¿qué legado queremos dejar? Esa pregunta se clava en el corazón de todos. La lucha por honrar a Blocker se convierte en una lucha por definir su propia identidad. ¿Serán capaces de encontrar un equilibrio entre el respeto y la innovación? La incertidumbre los envuelve. Mientras la noche avanza, el grupo se sumerge en un profundo debate. Las luces parpadean, creando sombras que parecen cobrar vida. Cada uno comparte sus recuerdos, sus miedos y sus esperanzas. La conversación se torna intensa, cargada de emociones. La cámara se enfoca en los rostros, capturando la angustia y la determinación. Clara, con lágrimas en los ojos, expresa su deseo de que Blocker estuviera allí. Quiero que se sienta orgulloso de nosotros, dice. Su vulnerabilidad toca a todos. La lucha interna se intensifica. ¿Es posible avanzar sin olvidar? ¿Pueden encontrar un camino que honre su memoria sin caer en la nostalgia? La noche se convierte en un campo de batalla emocional. Cada uno de ellos se enfrenta a su propia verdad. La lucha por el legado de Blocker se convierte en una lucha por su propia identidad. La cámara se mueve lentamente, capturando la esencia de cada personaje, sus miedos y sus esperanzas. Finalmente, el grupo llega a una conclusión. No pueden seguir el camino de Blocker al pie de la letra, pero tampoco pueden ignorar su legado. Deben encontrar su propia voz, su propia forma de honrarlo. La decisión no es fácil, pero es necesaria. La esencia de Bonanza no se encuentra en el pasado, sino en el futuro que ellos elijan construir. La escena termina con un plano de los protagonistas, unidos en su decisión. La luz del amanecer comienza a filtrarse por las ventanas, simbolizando un nuevo comienzo. La lucha interna ha dado paso a una resolución. Aunque el camino por delante es incierto, están listos para enfrentar
recordarlo juntos, llevando consigo el legado de Blocker, pero también su propia esencia. La habitación estaba en penumbras. Solo una lámpara parpadeante iluminaba el rostro de Clara. Su mirada estaba fija en el papel en blanco frente a ella. La decisión de escribir la muerte de Josh la atormentaba. Era un acto de valentía, sí, pero también un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Josh no era solo un personaje, era un amigo, un compañero de aventuras. Había estado con ella en los momentos más oscuros y en los más brillantes. La idea de despedirse de él la llenaba de una tristeza abrumadora. ¿Era correcto sacrificarlo en la historia? ¿Qué mensaje enviaría a sus seguidores? Clara respiró hondo, la pluma temblaba en su mano. Cada palabra que escribía era un eco de su propia lucha interna. La muerte de Josh representaba más que un giro en la trama. Simbolizaba la pérdida de la inocencia, la fragilidad de la vida. ¿Podía realmente hacer esto? Las imágenes de Josh inundaron su mente. Su risa, su valentía, su lealtad. Cada recuerdo era un puñal que se hundía más profundo en su corazón. Clara sabía que la historia necesitaba un clímax, un momento que dejara a todos sin aliento. Pero, ¿a qué costo? La presión aumentaba. Sus seguidores esperaban algo impactante. La serie había crecido, y con ella, las expectativas. Clara se sentía atrapada entre lo que quería contar y lo que debía contar. La historia de Josh era su historia. Pero, ¿era justo terminarla así? Las dudas la asaltaban. ¿Qué pasaría si sus fans no lo aceptaban? Si la decisión la perseguía para siempre, la culpa la envolvía como una sombra. Cada vez que pensaba en Josh, sentía que traicionaba su memoria. Pero, ¿no era eso lo que hacían los escritores? ¿No era su deber explorar la oscuridad? Clara cerró los ojos. Imaginó a Josh sonriendo, como si le dijera que todo estaría bien. Pero la realidad era diferente. La muerte de un personaje podía cambiarlo todo. Podía romper corazones, pero también podía sanar. Era un acto de valentía, un sacrificio por el bien de la historia. Las palabras comenzaron a fluir. Josh se enfrentó a su destino con valentía. Clara se detuvo. ¿Era eso cierto? ¿Realmente había elegido su destino? ¿O este momento había sido arrastrado por las circunstancias? La línea entre el héroe y la víctima se desdibujaba. La historia de Josh no era solo su historia, era un reflejo de la vida misma, la lucha entre el bien y el mal, la esperanza y la desesperación. Clara se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría a Josh, sino a todos los que lo habían amado. Las lágrimas comenzaron a brotar. Clara se sintió vulnerable, expuesta. La pluma se detuvo de nuevo. ¿Podía soportar el dolor que vendría con esta decisión? La muerte de Josh resonaría en cada rincón de la serie. Sería un grito de desesperación, un eco de lo que se había perdido. La historia necesitaba autenticidad. Clara sabía que debía ser honesta consigo misma y con sus seguidores. La vida no siempre era justa. A veces, las decisiones más difíciles eran las que más necesitábamos. La muerte de Josh podría ser un catalizador para el cambio, un recordatorio de que la vida es efímera. Con cada palabra, Clara se sentía más liberada. La decisión de escribir la muerte de Josh se convertía en un acto de amor, un amor que trascendía la ficción, un amor que honraba su memoria. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Finalmente, Clara dejó caer la pluma. Había tomado su decisión. La muerte de Josh sería un acto de valentía, un recordatorio de lo que se había perdido, pero también sería un faro de esperanza, un llamado a vivir plenamente, a amar sin reservas. La historia continuaría, pero Josh siempre viviría en los corazones de quienes lo conocieron. Clara sonrió entre lágrimas. Había encontrado su camino, la lucha había valido la pena. La historia de Josh no terminaría en la oscuridad, sino en la luz. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas de la antigua fábrica. El polvo danzaba en el aire, creando un ambiente casi etéreo. Bonanza se encontraba en el centro de la sala, rodeado de recuerdos que parecían susurrar su nombre. Cada rincón de ese lugar le recordaba a Blocker, su antiguo amigo y rival. La sombra de Blocker era una presencia constante, un eco que resonaba en su mente. Bonanza se preguntaba si realmente podía seguir adelante. Había intentado dejar atrás el pasado, pero la carga emocional era demasiado pesada. La traición de Blocker lo había dejado marcado. No solo había perdido a un amigo, sino también una parte de sí mismo. La pregunta lo atormentaba. ¿Puede Bonanza sobrevivir sin su corazón? Mientras caminaba por la fábrica, sus pasos resonaban en el silencio. Cada sonido parecía amplificarse, como si el lugar mismo estuviera observándolo.
Las máquinas oxidadas, que alguna vez fueron símbolo de progreso, ahora eran monumentos a su fracaso. Recordaba las promesas que se hicieron, los sueños que compartieron, pero todo eso se había desvanecido, consumido por la ambición y la traición. Bonanza se detuvo frente a un espejo roto. Su reflejo era una sombra de lo que solía ser. La tristeza en sus ojos era palpable. Se preguntaba si alguna vez podría recuperar la alegría que había perdido. La lucha interna era feroz. Por un lado quería dejar atrás el dolor, por otro, sentía que debía enfrentarlo. ¿Era posible encontrar la paz sin confrontar a Blocker? La imagen de Blocker aparecía en su mente, como un fantasma que no podía exorcizar. Recordaba su risa, su carisma, pero también recordaba el momento en que todo cambió. La traición fue un golpe devastador. Bonanza había confiado en él, y esa confianza se convirtió en su mayor debilidad. La culpa lo consumía. ¿Había hecho algo para merecerlo? ¿Podría haberlo detenido? Mientras la luz del sol se desvanecía, la oscuridad comenzaba a envolverlo. Bonanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fábrica, que antes era un lugar de esperanza, ahora se sentía como una trampa. La presión aumentaba. La sombra de Blocker se hacía más fuerte, más opresiva. Era como si el pasado estuviera tratando de atraparlo, de arrastrarlo de nuevo a la desesperación. Bonanza cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. La lucha dentro de él era intensa. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría aferrándose al dolor o encontraría la fuerza para liberarse? La respuesta no era sencilla. La vida sin Blocker parecía vacía, pero vivir con su sombra era igualmente insoportable. Un recuerdo lo golpeó con fuerza. La última conversación que tuvieron. Las palabras de Blocker resonaban en su mente. Siempre estaré contigo, Bonanza, no importa lo que pase. Pero esas palabras se habían convertido en una traición. La promesa se había roto, y Bonanza se sentía perdido. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su corazón estaba dividido? La fábrica se convirtió en un campo de batalla. Bonanza luchaba contra sus propios demonios. La desesperación lo envolvía, pero también había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de reconciliarse con su pasado, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si no podía? ¿Y si la sombra de Blocker lo consumía por completo? La noche cayó, y con ella, la oscuridad se adueñó del lugar. Bonanza se sentó en el suelo frío, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La soledad era abrumadora. La pregunta seguía ahí, latente: ¿puede Bonanza sobrevivir sin su corazón? La respuesta parecía tan lejana, tan inalcanzable. Mientras miraba al vacío, una resolución comenzó a formarse en su interior. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir su futuro. La lucha no había terminado. La sombra de Blocker podría seguir acechándolo, pero Bonanza estaba listo para enfrentarse a ella. La batalla por su alma apenas comenzaba. La oscuridad podría ser profunda, pero había una luz en su interior que aún brillaba. Con un suspiro profundo, se levantó. La fábrica, aunque llena de recuerdos dolorosos, también era un símbolo de su resistencia. Bonanza sabía que debía seguir adelante, no solo por él, sino también por el recuerdo de lo que una vez fue. La sombra de Blocker podría ser fuerte, pero su voluntad era más fuerte. La lucha por su corazón apenas comenzaba. El legado de Dan Blocker sigue vivo en nuestros corazones. Su última aparición en Bonanza es un recordatorio de la fragilidad de la vida. En cada escena, su presencia era un faro de humanidad. Pero ¿qué sucede cuando la luz se apaga? ¿Qué queda cuando el héroe se va? La historia de Dan no es solo la de un actor, es la de un hombre que luchó con sus propios demonios. En el set, su risa resonaba, pero detrás de esa sonrisa había un vacío. La fama trae consigo un precio. La presión de ser un ícono puede consumir a cualquiera. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantener tu legado? En su última escena, Dan se enfrentó a un dilema moral. Su personaje, Hoss, debía elegir entre la lealtad a su familia y la verdad que podría destruirlos. Esa decisión lo atormentaba. ¿Es más importante proteger a los que amas o ser fiel a ti mismo? La cámara capturó su angustia. Cada mirada, cada gesto, era un reflejo de su lucha interna. El silencio en el set era palpable. Los demás actores lo observaban, conscientes de que estaban presenciando algo más que una actuación. Era un momento de verdad. Dan sabía que su tiempo se estaba agotando. La enfermedad lo acechaba, pero su espíritu seguía luchando. ¿Cómo enfrentar la muerte cuando has vivido para dar vida a otros? La escena se desarrolló con una intensidad desgarradora. Hoss, con lágrimas en los ojos, se debatía entre el deber y el amor. La música de fondo aumentaba la tensión. Cada nota resonaba con la tristeza de una despedida inminente. El público no solo veía a un personaje, veían a un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad. La última toma fue un susurro. Dan miró a la cámara, como si hablara directamente a nosotros.
En ese instante nos hizo cuestionar nuestras propias decisiones. ¿Estamos eligiendo el camino correcto? ¿Estamos siendo verdaderos con nosotros mismos? La fragilidad de la vida se hizo evidente. La muerte no es solo un final, es un recordatorio de lo que realmente importa. Cuando la escena terminó, el set quedó en silencio. Todos sabían que estaban ante una obra maestra, pero también sabían que era un adiós. Dan Blocker había dejado una huella imborrable. Su legado no solo vive en la pantalla, sino en cada uno de nosotros. Nos enseñó que la vida es un equilibrio entre el amor y la verdad. La lucha de Dan resuena en nuestras vidas. Todos enfrentamos decisiones difíciles. Todos tenemos momentos en los que debemos elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. La historia de Hoss es un espejo de nuestras propias batallas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y sus consecuencias. La última aparición de Dan en Bonanza es más que un episodio. Es un testimonio de la lucha humana. Nos recuerda que, aunque la vida es efímera, nuestras acciones pueden tener un impacto duradero. Cada vez que recordamos a Hoss, recordamos a Dan. Su legado sigue vivo, no solo en la televisión, sino en nuestros corazones. La pregunta persiste: ¿qué legado dejaremos? La vida es un viaje lleno de decisiones. Algunas son fáciles, otras desgarradoras. Pero cada elección define quiénes somos. Dan Blocker nos mostró que ser auténtico es el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, su historia nos invita a profundizar. Nos desafía a ser valientes, a enfrentar nuestras verdades y a vivir con integridad. La lucha de Dan es un recordatorio de que al final lo que importa son las conexiones que hacemos y el amor que compartimos. Así que, si esta historia te ha conmovido, si sientes la resonancia de su legado, no olvides suscribirte. Únete a nosotros en este viaje de exploración. Juntos, recordaremos a las leyendas de la televisión y las lecciones que nos dejaron. Porque al final, cada historia es un reflejo de nuestra propia humanidad. Y el legado de Dan Blocker es un faro que nos guía en la oscuridad.